Cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a hablar acerca de un tema que me han preguntado pues bastante, me han pedido pues que dé una definición y lo voy a hacer en este espacio. Y es que defina qué es el cristianismo, puesto que hay como una confusión allí porque se habla de los católicos, de los evangélicos, de los ortodoxos. Entonces a veces no hay como una claridad de lo que es el cristianismo realmente o confundimos una con otra. Para esto es necesario remontarnos a la historia. El cristianismo pues obviamente comienza con Jesucristo. Cristo viene al mundo a morir por nuestros pecados, eh, resucita. Cuando ya resucita, asciende al cielo, pues comisiona a sus apóstoles para que vayan a predicar el Evangelio por todos los lugares cercanos. Es así como los apóstoles comienzan a predicar el Evangelio por todos los lugares cercanos, se extienden hasta Grecia, hasta Roma. Y toda esta etapa se llama la etapa o la era apostólica, la iglesia primitiva. En este proceso, que dura más o menos 3 siglos, se termina de conformar la Biblia como la conocemos hoy en día. Hasta la época de Jesús solo existía el Antiguo Testamento y ya el Nuevo Testamento se conforma con Jesús y los apóstoles. Entonces, en este proceso de la era apostólica se termina pues de escribir y ya queda como la conocemos hoy en día. Está pues también lo que es la iglesia primitiva, los primeros padres de la iglesia, se conforma la doctrina de la iglesia, la ortodoxia, la iglesia, como conocemos ya sus prácticas hoy en día. Ya en el año 317, con el emperador romano, como el evangelio ya había llegado a Roma, el emperador romano pues tiene un sueño donde ve la cruz y una voz que le dice: por este signo vencerás. Él tenía una confrontación y pues va a la batalla en nombre de Jesús y vence, y pues a partir de allí él declara que el imperio romano debe asumir el cristianismo como su religión oficial. Podemos decir que allí nace oficialmente el catolicismo romano. Marcha desde allí unido hasta el año 1050 después de Cristo. Allí en el año 1050 se da la primera división y es que se divide la Iglesia Católica entre Iglesia Católica de Oriente e Iglesia Católica de Occidente. Hay una confrontación entre el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla. El de Constantinopla reclama que la autoridad máxima de la Iglesia la debe tener él, y el de Roma pues reclama que él es quien debe tener la máxima autoridad de la Iglesia. Entonces finalmente hay varias pujas allí, varios desacuerdos, eh, conflictos religiosos, de orden doctrinal, de orden político, de orden cultural, y finalmente eh, se terminan dividiendo. Finalmente la Iglesia de Oriente no se somete al Papa romano y se termina separando. Entonces nace allí lo que es la Iglesia Ortodoxa. Con la Iglesia Ortodoxa nace, en vez del Papa, pues es un patriarca, ¿sí? El patriarca de la Iglesia Ortodoxa y el Papa de la Iglesia Católica Romana. Mientras el Papa de la Iglesia Católica Romana tiene pues toda la autoridad, porque reclama ser el vicario de Cristo, la Iglesia Católica pues hace lo que diga el Papa en sus encíclicas, en sus bulas papales, etc. Mientras que la Iglesia Ortodoxa tiene un concilio. En realidad el patriarca de la Iglesia Ortodoxa es más una figura representativa, no es tanto una figura de autoridad, porque la doctrina de la Iglesia Ortodoxa la definen en un concilio, se reúnen varios líderes, encabezados obviamente por el patriarca, y allí definen sus doctrinas. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras que el patriarca y los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa se pueden casar y pueden tener sus familias, los sacerdotes y el Papa de la Iglesia Católica Romana no se pueden casar, deben ser célibes. Allí marcha entonces, ya vemos que hay dos corrientes del cristianismo, la ortodoxa y la católica. Marchan así juntas hasta el siglo XV. Ya en el año 1517 aparece el monje Martín Lutero, monje agustino, que no está de acuerdo con algunas prácticas de la Iglesia Católica Romana y plantea que debe tener una reforma, que debe ser transformada, porque dice que hay muchas prácticas que no están siendo correctas, que no están conforme con la Biblia, que no están conforme con la Iglesia primitiva, y que definitivamente la Iglesia debe ser reformada.
la Iglesia Católica no acepta, no está de acuerdo. Lutero escribe 95 tesis, las pega en la puerta de la Catedral de Wittenberg y se arma toda una polémica, todo un debate allí por lo que él dice. Y pues obviamente la Iglesia Católica lo quiere pues poner preso, lo quiere someter a juicio, le pide que se retracte, lo excomulga, pero Lutero dice que no se va a retractar porque él cree que está de acuerdo con lo que está diciendo y que lo que dice está conforme a la palabra de Dios. Entonces hay varios personajes importantes que lo apoyan, hay gente muy adinerada, hay políticos, entre de ellos, el principal de ellos fue el príncipe Federico de Sajonia, que lo protegió de la Iglesia Católica. Y bueno, Lutero sigue escribiendo, sigue enseñando, en aquella época se da la invención de la imprenta, entonces esto favorece muchísimo para que se publiquen los escritos de Lutero, traduce la Biblia a la lengua alemana y entonces ya el pueblo la puede leer y conocer. En fin, cobra muchísima fuerza el cristianismo protestante. Se denomina cristianismo protestante precisamente porque la Iglesia Católica dice que ellos están protestando contra la doctrina de la Iglesia Católica y por eso los denominan los protestantes. Entonces allí nace la tercera doctrina del cristianismo. Entonces allí ya tenemos tres: la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa de Oriente y la Iglesia protestante o evangélica, como la conocemos más en nuestro contexto. Entonces esto es lo que podemos definir como el cristianismo, las tres ramas del cristianismo. ¿Y cuáles son, digamos, como los requisitos o las cualidades para que se puedan denominar cristianas? Hay básicamente tres características. La primera de ellas es que creen en un solo Dios, creador del universo, de todo lo que existe. Creen en la Biblia como la palabra de Dios y creen en Jesucristo como el Salvador. Entonces estas tres religiones creen en estas tres cosas, tienen estos tres principios en común y por eso se denominan el cristianismo o las religiones cristianas. Espero que este video les haya servido, que les haya aclarado las dudas que tenían acerca del cristianismo y si es así, pues inscríbanse a mi canal, compartan este video para que otras personas puedan tener claro este tema y nos vemos en una próxima.